Les doy la bienvenida, pero los felicito por haber llegado a este octavo entrenamiento. La verdad que tuvieron perseverancia y eso se los valoro y se los quiero reconocer en este día. Y hoy vamos a tener un entrenamiento donde lo que vamos a hacer es las preguntas, gran parte de las preguntas que recibí las voy a estar contestando en esta hora o en estos 45 minutos que vamos a participar juntos. Y este va a ser el cierre del entrenamiento de neurociencias y adicciones. Pero como todos ustedes saben que el Instituto Progresar es el que lleva adelante esta área de educación, ¿sí? Es una iniciativa del Instituto Progresar. Le voy a pedir a Facundo Ahumada, que es el presidente del instituto, que él esté dando inicio, como en todos los entrenamientos, con unas palabras y luego yo voy a trabajar con lo que son preguntas y respuestas. Facundo. Hola, ¿qué tal? Que Dios les bendiga a todos. Bueno, como decía el pastor Diego, hemos llegado al final y todo final es un comienzo, porque ha terminado el curso, nos hemos nutrido del conocimiento que nos ha impartido el pastor Diego y ahora viene un comienzo, aplicar todo lo que aprendimos. Sé que también en este tiempo, sí, en todas las reuniones lo dije, a nosotros mismos nos analizamos con todo lo que nos enseñó Diego, entendimos muchas veces por qué pensamos de una manera, o por qué obramos o actuamos de una manera. Seguramente ha sido un tiempo también personal, de análisis personal. Bueno, y ahora ha llegado el tiempo de este comienzo, de ayudar a los demás, de estar brindando lo que nos fue brindado, estar brindándolo al otro. La palabra dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que bueno, los invito en todo lo que han aprendido, que siempre tengan presente que pueden ayudar a otros por medio de este conocimiento. Así que bueno, los bendigo. Bueno, vamos con las preguntas, que estoy también atento aquí a ver qué otras cosas surgen en el último entrenamiento. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Facundo, muchísimas gracias. Bueno, arrancamos con la primera pregunta. ¿Cuáles son los límites que usted recomienda para no ser codependiente? Bien, yo acá puse 5 puntos sobre esta respuesta. Número 1, no asumir responsabilidades que son del otro. Bien, no asumir responsabilidades que son del otro. Número 2, si el otro toma decisiones como las que toma, poner reglas claras sobre lo que le vas a tolerar y lo que no le vas a tolerar. Número 3, acompañarlo, pero fíjate esto que te voy a decir ahora, sin controlarlo. O sea, estar presente, pero no vivir la vida de él o de ella. Él tiene que vivir su vida con sus decisiones, se tiene que hacer cargo de sus decisiones. Número 4, amar. O sea, te puede estar pasando esto con un hermano, con un padre, con un hijo, no importa con quién. Amar no es permitir todo, ¿bien? Sino guiarlo con la verdad, ¿bien? Porque vos tenés que parar a la persona sobre la realidad y con firmeza. O sea, tenés que ser claro sobre sus decisiones y tenés que ser firme. Y el punto número 5, tenés que permitirle que se haga cargo de las decisiones que toma, aunque las consecuencias sean muy dolorosas. Vos no sos el dueño de la vida del otro. ¿Bien? Entonces, esos son los 5 puntos sobre la respuesta de cuáles son los límites que recomiendo para no vivir una codependencia. Me voy a sacar la campera, me empezó a agarrar calor. Segundo, vamos con la segunda pregunta. ¿Cómo contrarresto la energía de mi hijo que salió del penal, de la cárcel, con sus vocabularios y pensamientos? Fíjense que me está diciendo cómo contrarresto la energía, o sea, te chupa la energía, la forma o el vocabulario y los pensamientos que tiene la persona. Entonces, acá también puse 5 respuestas. 5 respuestas a esta pregunta. Número 1,
Sobre esa persona que viene con un vocabulario que te roba la energía, bueno, tu lenguaje tiene que ser constructivo y respetuosa, ¿bien? Evitando las etiquetas, las negativas. Vos siempre fuiste así, vos seguís así, vos no cambias más. No, evitar eso. Entonces, número uno, lenguaje constructivo y lenguaje respetuoso, de parte tuya hacia la persona que salió, en este caso, del penal. Número dos, hablar en primera persona, ¿bien? Y empezar a decirle, yo necesito, esto me hace bien cuando vos me decís tal cosa de tal manera, o sea, empezar a ponerle blanco sobre negro y explicarle qué es lo que te produce, que en este caso me lo preguntás como una energía negativa que te produce, pero explicarle que te hace mal la forma en que te habla, entonces, esto me hace mal, yo necesitaría tal cosa, aunque lo tengas que hablar 20 veces, pero empezá a hablarlo, ponerlo en palabras, porque si no lo vas a poner en enojo y lo vas a poner en enfermedades. Número 3, reforzar el pensamiento positivo en él o en ella. Vos sos capaz, vos podés empezar de nuevo, a pesar de que en el ambiente él te está trayendo un lenguaje totalmente adverso a lo que vos querés, no importa, vos sos capaz, vos podés empezar de nuevo, empezá a poner semillas, porque algunas semillas de esos pensamientos pueden empezar a prender cuando menos te querés acordar. Número 4, mantener rutinas familiares sanas. Porque una persona que viene de las adicciones, que sale de una cárcel, de un penal, lo que tiene son rutinas desastrosas, rutinas desastrosas. Entonces, ¿qué son rutinas familiares sanas? Bueno, pone un horario de comida, pone actividades para que puedan hacer junto a la familia, pone momentos especiales que vos quieras tener, una o dos cosas por día o tres cosas por día, pero poner rutinas, porque eso le va a hacer bien, eso lo va a equilibrar o la va a equilibrar. Número 5, saber que muchas palabras, cuando él o ella te habla, ¿bien? No salen del corazón, sino que salen del desequilibrio emocional que tienen en el presente mientras van volviendo, porque si sale del penal una persona, mientras va volviendo a la vida diaria, cotidiana, normal, por así decirlo, muchas veces te van a decir cosas que no salen del corazón, sino que salen solo de la boca y guarda con recepcionar esas palabras como que si el otro te lo estuviera diciendo desde el corazón, cuando en realidad te lo está diciendo desde la boca porque es un método que utiliza para tratar de poner como un cobertor alrededor suyo es una autoprotección. Y vos decís, pero no puede ser si yo lo amo, lo quiero y todo lo que vos decís que podés o querés hacer por él o estás haciendo por él. Pero bueno, viene de un entorno muy negativo. Pregunta número 3. ¿Cuál es su opinión? Y acá le pido a todos, en esta pregunta, todos traten de agarrar una hoja y un papel porque les va a servir esto que les voy a responder. Lo tendrían que tener bien claro. ¿Cuál es su opinión sobre la naturaleza de la conciencia y cómo se relaciona con la actividad cerebral? Acá doy 4 respuestas. La conciencia es la capacidad de darnos cuenta de nosotros mismos y de lo que nos rodea, ¿bien? Nuestra conciencia nos permite darnos cuenta de nosotros mismos y de lo que nos rodea. Ahora, hay una dimensión espiritual que yo quiero que ustedes entiendan. Vamos a la Biblia. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo. Y acá viene donde yo quiero que ustedes anoten esto. Número 1, si tenemos, no tenemos espíritu, somos un espíritu, eternamente vamos a vivir una vida espiritual. Entonces, somos un espíritu. ¿Qué tiene el espíritu nuestro adentro? Nuestro espíritu tiene 3 cosas. Número 1, comunión. Número 2, conciencia, y acá está la respuesta sobre la conciencia. Número 3, intuición. ¿Cómo se agiliza, se desarrolla el espíritu? La comunión, lo número 1. ¿La comunión qué es? Es la oración de la persona con Dios y es la lectura de la palabra donde la persona se relaciona con Dios. ¿Qué produce la comunión? La comunión lo que produce es que la persona cambie la conciencia. Más conoces y más te acercas a Dios, tu conciencia va cambiando. ¿Bien? Entonces, más conoces a Dios, más buscas a Dios, tu conciencia va cambiando. Estoy hablando del espíritu
Y acuérdense que me están preguntando sobre la naturaleza de la conciencia. La conciencia está en el espíritu. Y número 3, la intuición dentro del espíritu. A medida que más comunión tenés con Dios, más abrís los ojos espirituales, más abrís los oídos espirituales, se desarrolla tu conciencia, o sea, tenés una conciencia cada día más elevada, ¿sí? Más sana, más parecida al corazón de Dios. Tu intuición o tu percepción espiritual te permite percibir, sentir, palpar cosas que si tu espíritu no está activo no las sentís. Bien, pero también tenemos un alma. Recién les acabo de hablar del espíritu. Repito, por esta pregunta que me hacen sobre la naturaleza de la conciencia, cómo se relaciona con el cerebro. Y ahora entra el alma en juego. La conciencia está en el espíritu, pero ahora entra el alma al juego. ¿Qué hay en el alma? En el alma hay imágenes, sentimientos, imágenes, emociones, pensamientos, sentimientos, declaración y acción. Está dentro del alma la decisión de la acción. Entonces, las imágenes, ya les hablé en el primer entrenamiento, las emociones, se lo hablé en el primer entrenamiento, los pensamientos. Los pensamientos están conectados directamente con la conciencia. Si mi conciencia, por eso la Biblia dice, renovaos el espíritu de vuestra mente, ¿bien? O sea, renovar la conciencia que está en tu mente, la conciencia que está en tu espíritu. Si mi conciencia se renueva, mi forma de pensar se renueva. Entonces, ¿qué es el pensamiento en el alma? Es el que interpreta la emoción que se disparó por la imagen. Entonces, si mi conciencia se eleva hacia un mayor conocimiento de Dios, hacia una elevación de pensamientos nuevos, correctos, que antes no teníamos, mis pensamientos ahora van a tener un nuevo canal, una nueva visión, y yo voy a poder interpretar la vida de otra manera. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿bien? ¿Dónde está la moral? La moral está en el pensamiento. Entonces, en el espíritu tenés la conciencia, en el alma tenés los pensamientos que son los que interpretan desde la conciencia, toman de la raíz de la conciencia, interpretan y producen sentimientos nuevos y producen reforma de imágenes dentro del inconsciente. Ahora, la moral de los seres humanos está en el pensamiento. Si yo renuevo mis pensamientos que están en el alma, voy a renovar mi moral. Y después la ética de conducta que nosotros tengamos, ahí va el cuerpo. ¿Ven? Vamos al cuerpo ahora. La ética de conducta que yo tenga va a estar 100% conectada a mi moral, que está en el alma, y mi conciencia, que está más adentro, más profundo, que está en el espíritu. Bien. Entonces, acabo de contestar la pregunta número 3. Vamos a la pregunta número 4. ¿Cómo se relacionan los procesos cerebrales con el comportamiento y la toma de decisiones? Bien, voy a contestar con términos desde la neurociencia y otros términos desde lo práctico. Son 3 respuestas que voy a dar a esta pregunta. La número 1. Interviene en este proceso, bien, en este proceso cerebral, interviene la corteza prefrontal, acá, la corteza prefrontal, que es la que razona y planifica, bien. El ser humano tiene capacidad de razonar y planificar desde la corteza prefrontal, y también se activa el sistema límbico, donde están las emociones y la recompensa. Entonces, el proceso es emociones con el sistema límbico que me quieren llevar a tener diferentes recompensas rápido, y el proceso es la corteza prefrontal que también me ayuda a razonar y me ayuda a planificar. Bien, respuesta número 2, o punto número 2 de esta respuesta. Cuando la emoción domina, bien, las decisiones son impulsivas. Ahora, cuando la razón regula, las decisiones son más sabias. Entonces, es importante entender esto, que hay una guerra interna en nosotros entre las emociones y la razón, porque la razón sabe lo que yo tengo que hacer. Ahora, las emociones me quieren llevar a tener recompensas continuas, disparadores
continuos. Bien, acciones basadas en las emociones. Número 3 en esta respuesta. La práctica, o sea, practicar el autocontrol, bien, o la gestión de los pensamientos, me fortalece para no cometer errores en la toma de decisiones. ¿Qué estoy queriendo decir? Si la emoción, yo te lo enseñé, se dispara en 1,5 segundos y la razón tarda en dispararse y comenzar a razonar el cerebro entre 5 y 7 segundos, bueno, tardemos, aunque te estén apurando con una respuesta, tarda en responder para tomar decisiones que sean fundadas en tu razón, en tu capacidad pensante, en tu capacidad de planificación. No tomes decisiones a las apuradas como muchas veces nuestro instinto emocional nos quiere llevar a tomar. Bien, vamos a la pregunta número 5. La pregunta número 5 tiene 3 respuestas. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos neurobiológicos subyacentes a la adicción y cómo se pueden tratar? Bien, bueno, primer respuesta de esta pregunta. La adicción altera el sistema de recompensa dopaminérgico. Bien, entonces, cuando hay una adicción, la dopamina, el adicto la busca continuamente. O sea, cuando en términos normales el cerebro tiene que tener una cantidad determinada de dopamina por causa de la adicción, bien, de la adicción especialmente de una sustancia determinada, la persona tiene una cantidad tremenda de dopamina y se rompe, o sea, se altera el circuito. Lo que tenía que hacerse normalmente, ahora se hace como con un canal fuerte de dopamina. Número 2, se los enseñé en el entrenamiento número 7. En el físico, las sustancias, el físico comienza a tolerar lo que es la sustancia y precisa cada vez más porque lo que antes le hacía algo no le hace nada. Y en el cerebro, también, se los enseñé la semana pasada, el cerebro tiene cada vez más resistencia y más tolerancia a la droga. ¿Por qué? Porque se comienzan a alterar todos los circuitos, tanto lo físico empieza a alterarse y el cuerpo empieza a tener más resistencia y por eso la persona precisa drogarse y drogarse cada vez más, ¿bien? Y tanto en lo cerebral. Ahora, la respuesta número 3 a esto va al final de la pregunta que me hicieron. ¿Cómo se puede tratar esto? Bueno, ¿cómo se puede tratar? Primero, con un tratamiento psicológico, ¿bien? Digo alternativas, va a haber muchas más alternativas, yo doy algunas. Número 2, con grupos de apoyo. Grupos de apoyo como Narcóticos Anónimos o gente en la iglesia que haya salido de eso y se armó un grupo de apoyo, grupos de apoyo. Número 3, intervención espiritual. ¿Cuál sería la intervención espiritual correcta para esas personas? Número 1, proporcionarle la fe, que conozcan a Jesús. Número 2, hablarle de su propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es la misión que cada persona tiene en la vida. La misión es el para qué existe una persona. Si a una persona que viene con problemas de adicciones fuertes, vos no le lográs enseñar para qué es su propósito, lamentablemente no va a tener una fuerza motivacional correcta dentro de él o dentro de ella. Por eso la Biblia, presten atención a esto, dice, enseña al niño, ¿sí?, su camino para que cuando fuere grande no se aparte de él. Muchas personas cuando leen el hebreo ahí están pensando que lo que la Biblia dice es que debemos enseñar la palabra de Dios para que la gente no se aparte de la palabra de Dios cuando sea grande. Bueno, la Biblia te dice en todo momento que tenés que enseñar la palabra de Dios a los hijos. Eso ya está, eso lo pongo por encima de todo. Pero cuando la Biblia dice que enseñes al niño su camino, no está diciendo que enseñes la palabra de Dios. Está diciendo que los padres tienen que tomar la rienda de sus hijos, enseñarle el camino que deben transitar en la vida.
Los padres, cuando los niños van entrando a la adolescencia, ya tienen que haber ayudado a sus hijos a determinar cuál va a ser el camino, el futuro. ¿Por qué? Porque un padre que se preocupa y que se ocupa de su hijo tiene en mente los talentos del niño, los dones del niño, la fortaleza, las debilidades, y sabe por dónde guiarlo. Entonces, ¿por qué me fui con esto de la niñez? Y agrego algo más. Psicológicamente está comprobado que un niño que no tiene padre, padre varón, estoy hablando, no hablo de padres en plural, hablo del padre, ¿bien? No tiene destino. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Cómo se puede tratar esto? Dice la pregunta. Bueno, enseñarle su propósito. Y si le enseñás su propósito y lo acompañás en su propósito, probablemente el Espíritu Santo haga una obra terrible con la vida de esa persona. Y en algunos casos, ¿cómo podemos ayudar? En algunos casos o en muchos casos, yo recomiendo medicación. Porque medicación no es tan loco. Tenemos una confusión de que si tomamos una pastilla, pero si tomo una pastilla, mirá lo que está pasando y que estará loco, que toma una pastilla. No, no tiene nada de malo tomar una pastilla. Si te hace bien y te lo recomendó el psiquiatra, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Entonces, esas son mis recomendaciones. Pregunta número 6. ¿Cómo se procesan las emociones en el cerebro y qué papel juegan en la toma de decisiones y el comportamiento? Bien, respondo. 4 respuestas doy. 3 desde la neurociencia, con términos de neurociencia, desde la neurociencia, y 1 con términos prácticos. Número 1. ¿Cómo se procesan las emociones? La amígdala es la que activa las respuestas emocionales. Número 2. El hipocampo en el cerebro es el que te muestra el contexto y te extrae de tu memoria lo que vos viviste antes y te lo conecta todo. Bien. 3. La corteza prefrontal es la que regula y modera todo eso que está pasando dentro tuyo. Bien. 3 términos desde la neurociencia. Ahora voy a lo práctico. Las emociones te guían a decisiones rápidas, pero las emociones necesitan de la razón para equilibrarse. Si no desarrollás la capacidad pensante, no vas a poder equilibrarte. ¿Bien? Y una inteligencia que tiene el ser humano es la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es la capacidad de desarrollar internamente nuestra inteligencia hacia el ser mejores evolucionando en la gestión de las emociones. Bien, entonces necesitamos crecer en la inteligencia emocional. Pregunta número 7. Pregunta número 7. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Van bien? ¿Sí? Bárbaro. Pregunta número 7. Bien, buenísimo los deditos para arriba. Bien, 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 gracias. ¿Cuáles son los mecanismos neurobiológicos subyacentes a las enfermedades mentales? Como la depresión, la esquizofrenia, la depresión. ¿Cómo se pueden tratar? Bien, te doy 3 respuestas sobre esto. Al que haya hecho la pregunta, le doy 3 respuestas. Número 1, la depresión es la baja actividad de serotonina, dopamina, noradrenalina. Bien. ¿Qué tratamiento se puede hacer sobre la depresión? Bien, psicólogo, psiquiatra y hábitos saludables. Por ejemplo, caminata, que la caminata, especialmente pasando los 30 minutos, activa mucho la dopamina. Bien. Y otros hábitos que sean saludables, que te hagan bien. Trabajar te hace muy bien, pero con objetivos. ¿Qué significa trabajar con objetivos? Y bueno, hoy voy a terminar, si sos carpintero, voy a terminar de hacer 3 puertas. A las 10 de la mañana terminaste una, a las 2 de la tarde otra, y a las 5 de la tarde terminaste la otra. Cada vez que terminás, mirás lo que terminaste, lo disfrutás y eso genera dopamina. Entonces, la depresión te llena de angustia, la dopamina te llena de felicidad. Entonces, estas son mis recomendaciones, ¿bien?
ante la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Es la alteración en dopamina y glutamato y desconexión en redes cerebrales. O sea, hay mucha desconexión en redes cerebrales sobre una persona que tiene esquizofrenia. Entonces, ¿qué tratamiento? Tiene que tener medicina, ¿bien? Tiene que ser acompañado con medicina. Y también un acompañamiento psicosocial. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Cuando una persona tiene esquizofrenia, bien, los familiares, especialmente los que están cercanos, tienen que acompañar, tienen que hacer un apoyo familiar y espiritual. ¿Qué significa? Ayudar a la persona a ubicarse siempre en tiempo y espacio. No importa que le tengan que ayudar 20 veces, porque lo que tienen son redes neuronales desconectadas. Entonces, si tiene a alguien al lado que le va ayudando continuamente a ubicarse en tiempo y espacio, ¿bien? Esa persona puede tener una mejor calidad de vida más allá de esta enfermedad. Pregunta número 8. Me han hecho trabajar. ¿Cómo se puede aplicar la neurociencia para mejorar la salud mental y prevenir enfermedades mentales? Bueno, lo primero es la educación emocional. La educación emocional, la verdad que los colegios están lejísimos de la educación emocional. Número 2, hábitos saludables. ¿Cómo? Bueno, el sueño es importante para prevenir enfermedades mentales, dormir bien. Número 2, la alimentación. Es fundamental la alimentación. Y 3, el ejercicio. Las personas tienen que hacer ejercicio si quieren prevenir enfermedades mentales. La prevención, bien, de todas estas enfermedades se tendría que hacer en las escuelas y en las familias, se tendría que hacer educación emocional, bien, pero bueno, lamentablemente no se hacen. Y yo recomiendo que ante cómo mejorar la salud mental, tiene que haber un entrenamiento de la gestión del autocontrol. Uno tiene que empezar a ver cuáles son las cosas que te alteran, que te ponen mal, y empezar a enfrentarlas. Pero ¿cómo enfrento lo que me da temor? Bueno, ¿sabes cómo se vence el temor? O lo que te da temor, se lo vence enfrentándolo. Entonces, necesito enfrentar lo que temo. Y de esa manera voy a ir mejorando en mi salud mental y voy a ir previniendo también enfermedades mentales. Número 9, pregunta número 9. ¿Por qué en el proceso de recuperación el adicto vuelve a caer? Doy 3 respuestas sobre esto. Número 1, porque el cerebro guarda memorias de adicción en circuitos de recompensa. O sea, el cerebro tiene en la memoria circuitos de recompensa que sabe que si se vuelve a drogar, le vienen unos placeres tremendos. El cerebro lo sabe, ¿bien? Entonces, por eso muchas veces el adicto vuelve a caer. Número 2, cuando tiene estrés, cuando el adicto tiene presión social o cuando tiene mucha falta de apoyo, ¿bien? Familiar, emocional, se activan los circuitos de recompensa. Es impresionante cómo se activa. Entonces, yo tal vez acá puse la palabra estrés, tendría que haber puesto distrés. Cuando tiene picos de mucho estrés, que se llama distrés, cuando tiene distrés, cuando tiene mucha presión social por algo, se reactivan los circuitos de recompensa. Por eso es tan importante que una persona pase por un proceso de recuperación a las adicciones. Y no es que se recuperan en 6 meses, en 8 meses, en 9 meses, no, en 8 meses se van rompiendo las redes neuronales. En 2 años el tronco puede quedar el tronco, pero es un proceso de larga data. Te estuviste drogando 20 años, en un año no vas a recuperar absolutamente todo. Es un proceso, es un trabajo de hormiga. Y número 3, la recaída, acá me hablan de recaída, no es un fracaso. La recaída es parte del proceso de recuperación. Muchos no caen nunca, jamás. Pero a veces la recaída, una vez, después de haberse recuperado, de estar un año sin drogarse, y recae una vez, le hace tomar conciencia de la locura a la que puede volver y no se droga nunca más. Entonces la recaída no es un fracaso, es parte del proceso que
tiene que superar la persona que había vivido una adicción muy fuerte. Pregunta número 10. ¿Cuál es la mejor forma de abordar al adicto? Me dicen, ¿con autoridad o con compasión? Ya que vienen de una vida de rechazo, ¿sí? ¿Está mal el abrazo y la contención? Bien. Mi respuesta va en tres puntos. Número 1, el adicto precisa las dos cosas. Precisa compasión y límites. Compasión y límite. No es una cosa o la otra. Es compasión y el límite. Bien. Entonces, el abrazo y la contención, esta es la respuesta número 2. El abrazo y la contención lo necesitan, pero tenés que permitir cero manipulación, colocando límites fuertes, con cero manipulación. Es como que si criaras a un chico de 5, 6, 7 años hasta que se recupera. Y número 3, sepan esto, que Jesús trabajaba, lo pueden buscar después en la Biblia, en Juan 8:11, Jesús trabajaba con amor y con firmeza. Muchísimo amor y muchísima firmeza. Jesús les marcaba la cancha como los mejores, pero a Jesús lo amaban los discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús les daba amor. Entonces el adicto o el exadicto lo que precisa es amor. Precisa que lo amen, que le tengan compasión, pero también precisa que le pongan límites. Y recuerden esto, en un niño que no tiene límites, el niño crece pensando que los padres no lo aman. Bien, esto está psicológicamente comprobado. En un adicto que deja las adicciones, si el padre o la madre o la esposa o el esposo no le ponen límites, o los hijos no le ponen límites, ese adicto se piensa que no lo aman. La falta de límites conecta a la persona con desinterés y falta de amor. Aunque cuando vos le pones límite te quieren matar, no importa, porque están sintiendo amor. Número 11. ¿Las adicciones surgen del cerebro? Dos respuestas. Sí. Tienen base neurobiológica, o sea, este sistema dopamínico que les estoy diciendo. Pero ojo, dije un sí rotundo de que nacen del cerebro, pero ojo, va la respuesta número 2. También las adicciones nacen de los factores sociales, con quién te juntás, con quién andás, de los factores también emocionales, qué emociones se mueven dentro de tu casa, qué está pasando, qué presión hay, y de los factores espirituales también, porque si estás en un lugar de opresión espiritual, etcétera, etcétera, también todo eso te puede llevar a la adicción, a que surja la adicción. Pregunta número 12. ¿Cómo libero emociones acumuladas? Bien, tengo un montón de emociones acumuladas. ¿Cómo las libero? 4 respuestas a esta pregunta. Número 1, nombrarlas, escribirlas, hablarlas, orar a Dios por esas emociones que tenés ahí adentro, que parece que hay un volcán que va a explotar en cualquier momento. Número 2, actividad física. La actividad física es fundamental para liberar emociones, ¿sí? Muy clave es la actividad física. Número 3, terapia o consejería, ¿bien? Sea con un psicólogo, con un líder, con un pastor, con quien sea. Número 4, una práctica espiritual. ¿Qué es la práctica espiritual? Orar a Dios, adoración, pedir perdón, que es una práctica espiritual también, te va a liberar de un montón de emociones acumuladas que están adentro tuyo. Les aclaro que yo puedo dar 20 respuestas a cada pregunta, pero nos vamos a volver locos escuchando cosas. Voy con 2 o 3 puntos concretos para que entendamos la respuesta. Bien. Pregunta número 13. Muchas personas dicen que el adicto no cambia o que no conocen un verdadero cambio. ¿Cuál es su opinión? ¿Y de dónde nos basamos en la respuesta? ¿Desde la Biblia o de la neurociencia? Bueno, si un adicto cambia, si un adicto cambia, si un adicto cambia, desde la neurociencia, te lo voy a contestar primero. ¿Bien? El cerebro es neuroplástico, o sea, tiene muchísima plasticidad.
Entonces, el cerebro puede restaurarse. Todo lo que rompió la droga, el cerebro lo puede restaurar. Entonces, neurocientíficamente, la persona puede restaurarse y sanarse de las adicciones. Desde la Biblia, ahora, Jesucristo nos enseña a través de la carta del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, se puede cambiar desde la neurociencia en el cerebro, está comprobado que se puede cambiar, y desde la Biblia, bien, se puede cambiar, porque la Biblia lo enseña. Entonces, la respuesta es desde los dos lugares, desde la Biblia y desde la neurociencia, está comprobado que se puede cambiar. Pregunta número 14. ¿Cuál es la definición de pensamiento? O sea, la palabra pensamiento según la neurociencia. El pensamiento es, dos respuestas tengo acá. Una actividad mental que combina percepciones, memoria y proyecciones futuras. Eso es el pensamiento, esa es la definición desde la neurociencia. Bien. Número 2, la respuesta número 2. Surge de la comunicación de redes neuronales en la corteza prefrontal. Estamos hablando del pensamiento. Entonces, las redes neuronales que están acá, toda la conexión que hay, se conectan, bien, y se comunican entre ellas y de ahí surge el pensamiento. Bien. Desde la neurociencia, me preguntaron desde la neurociencia. Bien, por eso contesté eso. Número 15. ¿Cuál es la definición de adicción según la neurociencia? Bueno, tengo una sola respuesta que se las voy a leer. Según la neurociencia, la definición de adicción es trastorno crónico, bien, crónico, del cerebro caracterizado por una búsqueda compulsiva de recompensa, quiere todo el tiempo dopamina, pérdida de control y persistencia a pesar de las consecuencias negativas. Entonces, ¿cuál es la definición de adicción según la neurociencia? Alguien que compulsivamente busca drogarse para adquirir la recompensa de la dopamina, que pierde el control, ahora se lo estoy hablando en criollo, ¿sí? Pierde el control y persiste perdiendo el control, aunque sean consecuencias negativas, no le importa. ¿Por qué? Porque ya perdió el control de sí mismo esa persona. Pregunta número 16. Si yo trato a alguien como a mí me trataron, porque según yo a mí me funcionó, ¿es real que en el otro funcionará? Me preguntan eso. La respuesta la doy en 3. Número 1, no siempre. No siempre tenés que tratar a otro como a vos te trataron. Cada persona tiene diferente historia y cada persona diferentes tratos precisan. ¿Bien? Respuesta número 2. Lo que te funcionó a vos puede no funcionar en otro. Respuesta número 3. Entonces, ¿qué hago? Tenés que discernir la necesidad del otro y adaptarte para tener un trato acorde a lo que el otro está precisando. Muy bien, vamos a la pregunta número 17. Esta pregunta es larga. Teniendo todos los conocimientos que la ciencia aporta, ¿cómo hacemos para lograr un equilibrio entre lo que la ciencia dice y lo que la palabra de Dios dice? ¿Cómo hacemos para tener un equilibrio entre lo que la ciencia dice y lo que la palabra de Dios dice? Si bien ambas en algunas cuestiones coinciden, por ejemplo, para la ciencia el adicto va a ser enfermo toda la vida, mientras que para la palabra de Dios dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien. Mi respuesta, ¿cómo hacemos para lograr este equilibrio entre la ciencia y la palabra de Dios? Mi respuesta es, se la divido en 4. Número 1, la ciencia describe cómo funciona el cerebro, o sea, la ciencia te enseña todo el funcionamiento del cerebro. Número 2, la palabra de Dios te ofrece para el cerebro propósito, identidad, redención. Bien. Número 3, no se contradicen entonces, se complementan todo el tiempo, porque la ciencia te describe cómo es el cerebro, cómo funciona, la palabra de Dios te muestra cuál es el propósito para la persona, cuál es su identidad, porque eso es lo que le falta al adicto, ¿entiendes? No tiene la identidad clara. Y la Biblia te enseña la redención, el perdón de todos los pecados. Entonces un cerebro que recibe eso, recibe una libertad total.
Entonces, no se contradicen, se complementan. Bien. La ciencia puede decir muchas veces, el adicto está en un caso en el que es crónico ya lo que tiene, bien. Y la Biblia, ante ese mismo caso, puede decir, sí, pero se puede convertir en nueva criatura. Entonces, ambas verdades nos muestran que hay una lucha en el adicto, pero que hay una esperanza. Que el adicto, aunque sea un adicto crónico, tiene esperanza de ser transformado. Y acá es donde yo conecto la ciencia y la Biblia. Pregunta número 19. ¿Cómo conectamos neurociencia, iglesia y escuela? Neurociencia, iglesia y escuela. Faltan dos preguntas más. Iglesia es lo que le da sentido y esperanza a una comunidad. Cuando una persona, mire, yo les voy a decir algo muy claro. Cuando una persona se aleja de la iglesia, que es el cuerpo del Señor Jesucristo, automáticamente se empezó a alejar de Dios. Por eso es importante que la gente se congregue, porque la iglesia le da sentido, le da esperanza a las personas para poder ser sal y luz en la comunidad. La escuela es la que educa y forma algunos hábitos. La neurociencia es la que aporta comprensión del cerebro para potenciar los cambios. Entonces, las tres deben integrarse para el desarrollo humano. Pregunta número 20, anteúltima pregunta. ¿Qué relación podrías establecer entre la neurociencia y estas dos instituciones clave en la vida del ser humano, o sea, la iglesia y la escuela? ¿Bien? Bueno, la escuela tendría que empezar a aplicar la neurociencia para enseñar mejor. La iglesia podría aplicar la neurociencia para comprender las emociones y las conductas de los seres humanos. Así las conecto, ¿ven? Por eso te estoy dando esta respuesta. Ambas pueden ser usadas, o sea, la neurociencia puede ser usado como un puente entre la fe, el aprendizaje y la transformación de las personas. Yo creo que a mayor conocimiento, mayor visión de la vida tenemos y más sabios nos hacemos, porque el conocimiento te da visión y la visión te hace sabio. Última pregunta. Al adicto se lo motiva a salir adelante instruyéndolo con amor y haciéndolo ver que hay un tiempo, una consecuencia para las malas acciones, o solo se le hace pagar por el mal que hizo. Bueno, tres respuestas. Tenés que tener amor firme, tenés que instruirlo con mucha claridad, mostrándole las consecuencias. A ver, y acá vamos a ser claros en que el adicto no siempre es el que toma una sustancia. Hay gente adicta a un montón de cosas, a muchísimas cosas. Entonces, con amor firme, vos tenés que tener instrucciones claras, tenés que ser claro y tenés que mostrar las consecuencias que tienen algunas decisiones que toman. Dos, tres respuestas tengo sobre esta pregunta. No solo pagar por el mal, sino mostrarle un camino de restauración. ¿Qué significa? O sea, la consecuencia por hacer esta macana es esta, pero yo te puedo ayudar a que seas restaurado, pero no le podés poner a la persona una almohada para que no se rompa la cabeza. Tenés que mostrarle cuál es la consecuencia y ayudarlo a salir del lugar de la consecuencia. Y lo número tres, amor y verdad producen transformación total en la vida de la gente. Habiendo dicho esto, yo acá estoy terminando mi exposición. Le voy a dar espacio a Facundo para que él pueda hacer el comentario que considere o la pregunta que quiera poner en juego en esta noche. No les puedo dar lugar a todos porque ya se nos hicieron y 45, así que le doy espacio a Facundo. Bueno, hemos llegado al fin de algo que nos va a servir, esperemos que para toda la vida. Cada vez que aprendemos algo, nos nutrimos para utilizarlo en nuestras vidas. Y bueno, al escuchar todas las preguntas y al haber pasado por, por todas las charlas, por todas las etapas, terminamos viendo, sabemos que esto nace en el seno de una iglesia, ¿no? Y terminamos viendo a aquel que contiene a un adicto que se comporta como Jesús.
Esto quiere decir que eh, el adicto necesita que lo comprendamos, necesita que entendamos su mente, pero necesita a Dios. Entonces, yo los invito a que cada vez que puedan hablar con una persona adicta, eh, traten de llegar al alma de esa persona. Ustedes saben que la palabra de Dios sana el alma. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, sana el alma. Y me ha tocado ver personas que hace poquito tiempo, una persona que se acercó y estuvo en una de las actividades que hicimos y me dijo, pastor, yo hace 2 años que no consumo alcohol. Y era una persona sumamente nerviosa o alterada. ¿Y saben qué? Esa persona necesitaba a Dios en su corazón. Necesitaba esa paz, porque el único que sana el alma definitivamente es Dios. Entonces, bueno, los invito a que eh, mm, cada vez que tratemos con alguien, tengamos en cuenta esto de tratar de acercarlo a Dios. Pastor Diego hace un trabajo tremendo allí en Varadero y, y algo que me llamó la atención cada vez que voy allí es que todos los chicos que están en el centro van a la iglesia y sinceramente la palabra de Dios sana el alma. Yo les pido que tengan en cuenta eso. No sé si todos los que están aquí son creyentes o no, pero que tengan en cuenta que el ser humano necesita sanar el alma. Muchas veces, bien lo dice Diego, es necesaria la medicación para estabilizar a la persona, para estabilizar las emociones, para poder normalizar, digamos, un poco el organismo de la persona para que pueda abrir su mente y entender ciertas cosas, pero a veces, más allá de la medicación, cuando la persona ya puede dejar la adicción, esto es como la palabra de Dios que dice que, que, bueno, cuando la casa está limpia pueden entrar 7 espíritus peores. Bueno, intentemos que Dios entre en el corazón de estas personas, porque cuando está Dios, todo cambia en la vida del ser humano. Les agradezco por estar aquí. La verdad que sé que van a ser luz en medio de la oscuridad. Tantas personas que hay en esta época con adicciones y vemos que a medida que van pasando los años, la sociedad está peor, está peor. Entonces, el que ustedes estén haciendo esto, el que cada uno de ustedes esté haciendo esto, ya sea por un pariente, ya sea por un amigo, o sea porque tienen vocación de ayudar a otros y hasta quizás no conozcan, créanme que son una luz en medio de la oscuridad. Son una luz en medio de la oscuridad. Entonces, yo antes de terminar y dejarlo al pastor Diego que haga su cierre allí, les digo que estoy muy contento de tenerlos aquí, de haberlos visto en este lugar y quiero hacer una oración por todos los que están aquí presentes. Así que bueno, voy a hacer una oración. Padre Señor, te doy las gracias por cada una de las personas que ha participado, Señor, de este entrenamiento. Cada uno de ellos, Señor, que ha estado desde la primera hasta la última clase, Señor, aprendiendo, esforzándose, Señor, para poder transformar la vida de otros. Señor, yo te pido en esta noche, en este cierre, mi Dios, que vayas delante de ellos donde quiera que vayan, que tú prepares el camino cada vez que ellos vayan a ir a hablar con alguien, a ayudar a alguien, a acompañar a alguien, que vayas tú delante de ellos, Señor, como fuiste adelante siempre, Señor, de tu pueblo. Ve delante de ellos preparando el camino para que cuando ellos lleguen ya haya una bendición preparada, mi Dios. Bendigo a cada uno de los que está, Señor, en este entrenamiento. Y, Señor, bendigo todo lo que ellos hagan a futuro. Amén, amén y amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Bien, muchísimas gracias, Pastor Facundo. Y para cerrar, les digo 2 cosas. Número 1, les pido a todos que por favor pasen los datos al link que les hemos enviado hace un par de semanas para hacerles el diploma
de este entrenamiento que hicieron, y en el mismo grupo vamos a estar mandando los diplomas en los próximos días. Y lo segundo, los que son de Varadero o los que andan por la zona de Varadero, este sábado a las 19 horas tenemos la presentación del libro y va a hablar sobre el libro de El sentido existencial. Alejandro Marchesán, que pertenece a nuestra congregación, escribió un libro sobre cómo es el propósito en la vida, el sentido de la existencia, o sea, un libro extraordinario. Es este sábado a las 19 horas. Si alguien es de la zona o de Varadero y se quiere acercar, va a ayudar mucho para complementar todo lo que hemos hablado en estos días y yo se los recomiendo de que puedan estar. Así que gracias por todo, Dios los bendiga mucho, la verdad que ha sido un placer estar con ustedes.